La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió ayer su primer informe de labores al frente de la Ciudad de México. 9 meses lleva ella al frente del gobierno de la Ciudad de México y dio, entre los muchos datos que mencionó en el Congreso local, una serie de estadísticas sobre el tema de la seguridad. Dijo, todavía nos sentimos insatisfechos, pero se ha avanzado, y dio pues unos porcentajes de mejoramiento en la seguridad pública que generaron pues muchas críticas inmediatas. Aquí están en el estudio porque queremos platicar con ellos sobre este tema. David Blanc Murguía, investigador de Causa en Común. ¿Qué tal, David? Encantado que estés aquí con nosotros. Y Leonel Fernández, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, encantado de que estés aquí con nosotros. Pues ahí está, ella mencionaba incluso homicidios dolosos como uno de los delitos de más, digamos, que más se toma como un registro, un mejoramiento de más de 35%, 43% creo que es lo que dijo. Pero ustedes, ¿qué información, qué datos tienen de lo que han venido ustedes generando a través de sus propios estudios, de sus propias estadísticas? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Bueno, la selección de los meses que utiliza la jefa de gobierno para hablar de estos crecimientos es muy particular. Es de las primeras veces que estamos viendo que se comparan meses que aparentemente no tiene nada que ver. Está comparando diciembre de 2018, cuando ella llegó, con el último mes que tiene información. En el caso de la DIP es el mes de agosto, y habla de un 34% de crecimiento entre estos 2 meses. Sin embargo, nosotros... De mejoramiento. De menos ella homicidios, dice, ¿no? De mejoramiento. 34% menos, dice. El problema es que, si bien es un dato cierto, la selección de los meses nos parece particular porque no refleja ni un comportamiento ni una tendencia, ni son estrictamente comparables, debido a que, bueno, para empezar, sabemos que hay cierta estacionalidad en los delitos. Diciembre tiende a ser un mes con más homicidios, por lo que nosotros lo que consideramos es poder comparar periodos similares, agosto con agosto, julio contra julio, o en su defecto lo que va de este año con el mismo periodo del año anterior. Si nosotros comparáramos de enero a julio, por lo menos que son los datos del secretariado, tenemos un crecimiento del 13%. Es decir, prácticamente hay un homicidio cada 2 días más de lo que había el año pasado en este mismo periodo. Hay que reconocer una cuestión, la tendencia de homicidios está siendo un poquito más lenta. Sigue creciendo, pero cada vez está siendo más lenta. Y es perfectamente normal que sea difícil ver resultados tan abruptos como el 34% en tan solo 9 meses, porque las políticas públicas, para que puedan ser exitosas en materia de seguridad, tardan un poquito más en cuajar. No hemos visto alguna política que nos haya mencionado en particular sobre cuáles son las razones específicas de por qué está bajando el homicidio, en qué alcaldías, en qué colonias, si se detuvo alguna banda, si se identificó algún factor de riesgo particular. Por lo que estos números pues, pueden llegar a ser incluso contraproducentes para prever pues, las políticas que se deben de seguir haciendo. David, ¿qué información es la que tienen, la que ustedes han venido acumulando? Nosotros creemos que dar números no significa dar resultados, ¿no? Entonces, siempre un número, un dato, una frase bien intencionada tiene una historia que contar. Por ejemplo, en el informe se habla de el primer dato, presencia de más y mejores policías. Entonces, la primera cosa que hay que aclarar es qué es más policías, ¿no? En el mismo informe se refiere que únicamente se graduaron 408 policías de la academia durante el periodo en mención. Sin embargo, hay un problema que viene arrastrando ya la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, que son los cuerpos de policía. La policía de la Ciudad de México tiene 3 cuerpos, es el preventivo, policía bancaria, industrial y la auxiliar. Entonces, desde que entraron a la administración refirieron que se había dicho que había mayores policías, cuando en realidad no lo sabía, pero en realidad el incremento es de 408 policías. Es bueno, claro que lo es, pero el proceso de reclutamiento, de selección, de formación de los policías lleva tiempo. Lo que se está diciendo del incremento de más de 16,000 policías a 22,000 policías tiene que ver justamente con estos agrupamientos. ¿Qué estás considerando dentro de esos 16,000? ¿Dónde están? La segunda parte, mejores policías. ¿No lo eran antes? ¿Ahora lo son? ¿Por qué lo son? ¿Qué tipo de capacitación les estás dando? Sabemos y hemos hablado tanto con policías como con los encargados de los programas de formación que la capacitación que reciben la mayoría de los policías en nuestro país es muy, muy precaria. Es muy rápida, es muy express, les dan cursos de 40 horas incluso para ser primeros respondientes. Eso es el resultado que tenemos hoy en día, en donde los casos no llegan a judicializarse y no terminan, en su caso, si llega a determinarse así por la autoridad jurisdiccional correspondiente, en una sentencia.
Entonces, realmente hay que contar la historia detrás. Y realmente con los datos también, como bien comenta Leonel, nosotros igual efectivamente tenemos en el reporte del secretariado 118 víctimas más de homicidio en el mismo periodo en el que se está evaluando. La tasa sube de 18.7 a 21.7%. Efectivamente, los datos siempre depende del periodo, depende la sección que se tome, quién está haciendo el registro, cómo se hace el registro. En México tenemos al menos 2 fuentes oficiales que hacen un registro completamente distinto. Pero efectivamente creo que la idea es no necesariamente por dar un número significa que hay un buen resultado. Te pongo un último ejemplo. Se dice que se incrementó el 9% del salario de los policías. Sabemos cuánto ganaban los policías. En una encuesta que realizamos en Causa en Común, 63% de los policías encuestados de la Ciudad de México refirieron ganar menos de 10,000 pesos mensuales. En promedio sabemos que un elemento está entre 6,000 y 8,000 pesos. Entonces, cuando ponemos el contraste de cuánto ganan los elementos, si bien el incremento se celebra, no es suficiente. Necesitamos policías mejores capacitados y mejores pagados. Leonel, estaba yo viendo algunos datos del secretariado donde se nota que hay un incremento en el robo con violencia, tanto en casa habitación como a transeúntes. Esto, ¿qué es lo que nos dice el incremento de robo con violencia? 2019 en particular ha sido un año que hemos visto no solo aumentar delitos como el homicidio en todo el país, sino la violencia con la que se cometen muchos de los ya existentes, particularmente el robo. El crecimiento de robo con violencia habla, primero, de una mayor disponibilidad de armas. Hemos nosotros anunciado desde 2016 que una de las políticas más quizá útiles para poder resolver el problema tanto de homicidio como de robos con violencia debería ser una muy buena política de terminar con el mercado de armas que existe en la Ciudad de México. Si cualquiera de nosotros quisiera ir por un arma y hacemos un rally, regresaríamos en 3, 4 horas y no hemos visto políticas alrededor de ello. Es un problema que es nacional, que es de los 3 niveles de gobierno y que no se ha visto atacar y que tiene una explicación muy puntual de por qué está subiendo pues el robo. En particular, en este mismo periodo, el robo con violencia en la Ciudad de México creció más del 5%. De nuevo, son números que se han enlentecido, no están creciendo con la velocidad que crecían al final del sexenio de Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, todavía van al alza. Y es perfectamente normal porque el delito tiene cierta correlación temporal. Es difícil pensar que los delincuentes van a tener un comportamiento político, que en el momento que haya un cambio de gobierno van a cambiar el comportamiento. Es normal este crecimiento, sí hemos visto cierta detención, pero es un fenómeno que afecta prácticamente a todo el país. El aumento de la violencia con la que se cometen los delitos. No solamente el robo, el homicidio tiende a ser más violento y el secuestro, por ejemplo. También. ¿Los feminicidios también son normales? Pues el problema con el feminicidio en particular es la dificultad para medirlos adecuadamente y que tiene que ver más bien con la forma en la que se registran. Si bien a partir de las leyes que fueron avanzando en los diferentes estados a partir de 2015, ya se tiene la obligación para iniciar estas investigaciones donde hay una muerte violenta de mujer como feminicidio, todavía está a expensas de las consideraciones de los ministerios públicos. Tenemos un aumento de feminicidio, ligero, pero es un aumento al fin. Lamentablemente los datos todavía no nos dan para poder marcar tendencias específicas, para poder hablar de un cambio como tal hacia arriba o hacia abajo, porque es muy poquito lo que pensamos a medir. Menos del 10% de todos los homicidios son catalogados como feminicidio. Aproximadamente el 20 y tantos de los homicidios de mujeres están catalogados como tal. Y al final, debido a que es una investigación que tiene que hablar de la voluntad y de la forma en la que se cometió, pues solamente lo sabremos hasta que se acaben las investigaciones. David, mencionas mucho la parte de policía y claro, es lo de la capacitación. ¿Usted ha notado que hay el desarrollo de un trabajo policial de inteligencia? Porque aquí hay una variable que no mencionó la jefe de gobierno, que es el apoyo que le ha dado el gobierno federal a la ciudad. Claro. Metiéndole Guardia Nacional, usando la Central Nacional de Inteligencia, el viejo sistema para hacer trabajo de inteligencia, la Marina. Es decir, hay un respaldo, hay un cobijo del gobierno federal. Claro. Pero este desarrollo ya de poder generar su propia inteligencia, su propia información, ¿lo están ustedes notando? No, y le hice un punto central del informe. Hablan mucho sobre la inteligencia, tanto a nivel institución de policía como de la fiscalía. Son 2 rubros muy grandes, pero hay una confusión muy amplia y el ejemplo claro es un operativo que ellos mencionan como inteligencia, en donde inteligencia se confunde con despliegue y presencia de elementos. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es inteligencia. Inteligencia tiene que ver con acopio de información, análisis de información, explotar la información, generar insumos y productos que te permitan generar a su vez operativos
que estos alimentan este ciclo. Es un ciclo que nunca acaba. Lo digo porque se confunde, porque hay un apartado que hablan sobre los operativos de inteligencia, hablan del operativo Observatorio Constituyentes. Y la descripción tal cual del operativo es presencia de elementos en las vías. Y entonces, pues puede ser que la ciudadanía vea mayores número de elementos en el metro, en las vías de comunicación. Vemos también la presencia de la Guardia Nacional, fue noticia que estuvieron en las instalaciones del metro, pero eso realmente no va a resolver el problema. Y lo hemos dicho muchas veces en que los despliegues operativos, ya sea tanto de policías como de militares, no resuelven el tema de inseguridad. Se necesita realmente inteligencia. Y para ello, ¿qué se necesita? Construir instituciones. Y eso es algo que también comentaba al principio, es algo que falta entender. Las instituciones de seguridad pública y todo el sistema que lleva, que involucra, porque además, ahorita estamos hablando de policías, nos falta hablar de fiscalías y en su caso del sistema penitenciario, que en el informe se le dedicó una hoja comparado con todos los demás. Todo ese proceso lleva tiempo. Mucho tiempo, construir instituciones confiables, efectivas, y lleva tiempo, dinero, voluntad política, y no se van a ver los resultados en 6 meses, 9 meses. Muy bien, David, muchísimas gracias. Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Encantado que hayas estado Armando, aquí muchísimas gracias. con nosotros. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un corte y regresamos.